día, Fuerza Aérea Colombiana, Tifón 5. Tifón 5, Torre Gustavo Rojas, buenos días. Día al señor Leandro del Carmen a través de 3000 pies al momento con pista a la vista, Tifón 5. Tifón 5, 24, viento en calma, QNH estándar, autorizado a aterrizar. QNH estándar, y pista 04, autorizado a aterrizar, Tifón 5, gracias. Tifón 5, tierra 1448, dejen pista libre vía Charlie. Dejar a libre vía Charlie, Fuerza Aérea Colombiana, Tifón 5. Dejar la activa libre vía Charlie, Tifón 5. Pues yo comuniqué contra superficie 18,0, buen día. 280, muy buen día, gracias. Como lo acabaron de ver, el día de hoy vamos a ver el capítulo 2.8.2, transferencia de comunicación. Y en esta parte simplemente nos indica cómo un controlador aéreo debe transferir la comunicación de una aeronave que está saliendo de las dimensiones del aeródromo a el control de aproximación. Pero ¿qué pasaría si el control aéreo nunca enuncia el cambio de la frecuencia? ¿Qué debería hacer la aeronave? La aeronave debe notificar en la frecuencia actual el cambio de la frecuencia del siguiente control. En este caso, si estamos hablando de que la aeronave sale de un aeródromo a la frecuencia de aproximación. Otro parámetro importante que encontramos en este manual es el término haga escucha en una frecuencia determinada. Y esto se hace con el fin cuando se pretende iniciar comunicación con una aeronave en una frecuencia determinada o simplemente por una línea ATIS. Como ustedes lo pueden apreciar en este manual, el documento 9432, la información de la transferencia de comunicación se limita solamente al procedimiento o el uso correcto de la fraseología. Sin embargo, para entender estos puntos de transferencia, no solo de comunicación, sino de control, nos vamos a dirigir al documento 4444, Manual de Gestión de Tránsito Aéreo. Y para iniciar en este punto, es importante determinar lo siguiente. ¿Qué es un punto de transferencia de control? Como su nombre lo indica, es un punto determinado en la trayectoria de un vuelo donde se transfiere toda la responsabilidad de brindar los servicios de tránsito aéreo entre una dependencia de control a una dependencia de control adyacente. Un ejemplo claro es cuando tenemos el control de aeródromo y el control de aproximación. Son dos dependencias de controles diferentes que siempre la vamos a encontrar una seguida a la otra. Antes de continuar, es necesario determinar lo siguiente: cómo se divide la responsabilidad de control entre las dependencias de tránsito aéreo. Para entender esto, es necesario que entiendas que en una dependencia de control de tránsito aéreo, un ejemplo claro, torre de control, podemos encontrar varios puestos de control en una sola dependencia. Entonces, un ejemplo claro que podemos encontrar en una torre de control es que tenemos controlador de aeródromo, controlador de superficie, coordinador, supervisor, entre otros. De ese mismo modo, es necesario que entienda que las dependencias de control de tránsito aéreo que vamos a encontrar siempre van a ser tres. La primera, el control de tránsito de aeródromo, control de aproximación y control de área. Para que entiendas bien este punto, vamos a hacer énfasis entre dos dependencias, aeródromo y de aproximación. Por cierto, si te está gustando este video, no olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Continuemos. ¿Cómo se transfiere una aeronave cuando sale o llega tanto del aeródromo hacia aproximación o viceversa, de aproximación a un aeródromo? Veamos. Iniciémonos con las aeronaves que llegan a un aeródromo. El punto de transferencia de comunicaciones y de responsabilidad de control de tránsito aéreo se determinan de la siguiente manera. Primero, que la aeronave se encuentra en la aproximación del aeródromo, es decir, que se determine un lugar de referencia visual, un ejemplo, un municipio, para la transferencia de el control de la aeronave, o simplemente que la aeronave tenga el campo a la vista, es decir, que las condiciones visuales no sean interrumpidas y que la aeronave tenga pista de aterrizaje a la vista. Todo esto se puede determinar en una carta de acuerdo donde se va a estipular lo siguiente. Como lo mencionamos anteriormente, un lugar de referencia puede ser con una altitud determinada o, por último, cuando simplemente la aeronave ya tenga el campo a la vista. Todos estos tres factores normalmente la vamos a encontrar estipulada en una carta de acuerdo entre dos dependencias de control. Para las aeronaves que salen de un aeródromo al
El espacio de control de aproximación se determina de la siguiente manera: cuando la aeronave, antes de que la aeronave haya abandonado la aproximación del aeródromo o antes de que la aeronave ingrese al área de responsabilidad de la aproximación, o simplemente cuando la aeronave se encuentra en el aire cuando las condiciones o las reglas de vuelo se encuentran en vuelos por instrumentos. Después de ver las transferencias de control de responsabilidad de proporcionar los servicios de control de tránsito aéreo, hay que resaltar la siguiente apreciación. Una transferencia de control se debe hacer en un punto nivel determinado, como lo mencionamos antes. Sin embargo, se debe tener en cuenta de que esos puntos sean oportunos para que el controlador de tránsito aéreo, llámese de aeródromo o el de aproximación, tenga el espacio suficiente para información de tránsito, o en este caso para un controlador de tránsito aéreo tenga el tiempo disponible para poderle brindarle la información de esencial local del aeródromo al cual una aeronave va a aterrizar.